Bueno, continuando con el desarrollo de esta sección, de esta sesión, vamos a recordar en qué parte de la estructura de la asignatura estamos. Como ya dijimos antes, hemos visto toda la unidad uno, manejo de cifras cambiarias, tipo de cambio y paridad de arbitraje, que ya lo vimos sesiones uno y parte de la 2. La segunda unidad, inversión empresarial e internacional, en proyectos reales fundamentalmente también la hemos terminado de ver en las sesiones 2 y parte de la 3. Y en la 3 comenzamos y avanzamos bastante en la unidad 4, manejo del riesgo cambiario, cobertura con derivados. Los derivados de cobertura que vimos fueron el, los préstamos, cobertura con forwards, cobertura con futuros. Los futuros pues no se usan mucho en Colombia, pero ahí están. Cobertura con opciones y luego cobertura con eh, swaps. Eso fue lo que acabamos de ver. Nos queda el último tema corresponde a la unidad 3, que es inversión en mercados internacionales, fundamentalmente en elementos de inversión internacional, como son los bonos, las acciones, los portafolios. Ese es el tema que nos ocupa inmediatamente. Como una introducción a ese tema, podemos decir lo siguiente. El mercado financiero internacional está bañado por la banca internacional, cuyo principal objetivo y fundamental en este curso es mirar cómo manejan el riesgo en forma básica. Segundo, el aspecto es el de los bonos internacionales. Vamos a ir también a repasar un poco todo lo que es la teoría de bonos, los conceptos y la forma de manejar y calcular su valor. Y luego pasamos a la parte internacional. También las acciones internacionales, que son acciones que se transan en determinados países externos al país de origen y unos especiales de esas acciones, unos temas especiales que son los ADRs, que son acciones extranjeras que se deben o que se van a transar en la bolsa de Estados Unidos. Esas acciones pues tienen que estar representadas por unos documentos que el mismo Estados Unidos las avala. Esto para evitar pues falsificaciones de papeles que son impresos en países, digamos, que no son de Estados Unidos y donde no pueden controlar, con los cuales no pueden controlar muy bien sus falsificaciones. Bien, visto eso, pues tenemos que aceptar que la empresa utiliza todos estos mecanismos para financiarse y los inversionistas pues son los dueños del dinero. Estos inversionistas pueden poner su dinero en la empresa mediante acciones, mediante bonos o a través de un banco. Son más arriesgados los inversionistas que colocan el dinero en acciones porque esto va a lo que quede de la operación. Si la operación fue muy mala, pueden tener inclusive una utilidad neta negativa y bajar su patrimonio. Si su operación fue muy buena en términos de ventas y gastos y costos, pues quedará mucho de utilidad neta y tendrán un beneficio muy alto en ese periodo. Mientras que si invierten en bonos, pues no hay problema porque mientras la empresa no quiebre, siempre estarán recibiendo un beneficio pactado. Así le vaya mal o bien, pues será el beneficio pactado. Entonces tiene menos riesgo, menos variabilidad futura. Ahora, el banco está intermediario porque el banco dice, mire, si usted pone aún su dinero en bonos y la empresa quiebra, pues usted va a perder su dinero. Pero si esa misma empresa recibe mi dinero, yo recibo su dinero y me pongo como garante, yo le respondo por ese dinero y puede que ese dinero se lo entregue a una empresa, pero como tengo un portafolio de empresas, si esa empresita donde yo le puse su dinero, pues quiebra, pues eso es mi problema y usted no pierde su dinero. En eso ellos pagan mucho menos interés al inversionista que lo que pagan los bonos y obviamente cobran muchísimo más interés de lo que cobran los bonos por este lado. Ese es el panorama general de inversión financiación para la empresa. Veamos los elementos que están ahí, pues obviamente son acciones, bonos y obviamente la banca. Para la banca internacional tenemos que lo fundamental es el manejo del riesgo y por lo menos vamos aquí a enterarnos de lo que es el modelo básico de Basilea II, 1978, que es la sede del Banco Mundial, del Banco Internacional, perdón, que es el Banco de Bancos Internacionales donde se fijan todas las normas
La norma principal es que como un banco que opera internacionalmente no tiene eh, digamos, restricciones porque opera con una moneda que no es de su país, entonces está libre, pues hay una variable que se estima que se llama el Value at Risk, VAR, que es como la pérdida máxima que puede obtener en determinado tiempo ese banco. Esto se entiende de la siguiente manera. M es todo el nivel de activos que tiene el banco, incluyendo los depósitos e incluyendo también el capital propio. Eh, este sigma es la variación diaria del valor unitario de esos fondos. Esto daría algo así como la variación o la rentabilidad diaria, a veces sube, a veces baja. Es como cuando veíamos el sigma anual de la TRM, cómo ha variado, digamos, día a día. Este sería ese sigma calculado estadísticamente y este Z, su NS, este es el nivel de seguridad y Z es la distribución normal estándar. La distribución normal estándar, pues es muy aplicada a todos estos procesos donde intervienen las personas y son procesos que se distribuyen de esa manera. Y T es el tiempo que se estima que es más o menos seguro para que si le va mal, mal, mal y mal en esos T días seguidos consecutivos a una financiera internacional, pues aún no quiebre. ¿Cuándo quiebra? Necesariamente cuando se consume todo el patrimonio. Justamente el VAR va a representar el patrimonio mínimo que debe tener esa empresa para evitar que antes de los 10 días, si le va muy mal, pues entre en quiebra, o sea, que entre a consumirse ya parte de los recursos de los cuentavientes en esa financiera. Ah, en el acuerdo de Basilea, pues se escogió que 10 días hábiles es el tiempo que se coloca aquí. 10 días hábiles, pues son 2 semanas, que básicamente es medio mes. Entonces, esos 15 días calendarios están bien representados acá y se consideró que eso era apropiado. Pues ha habido muchas crisis desde ese tiempo, desde 78 hasta ahora, y las han soportado bien, las ha soportado bien el modelito. El nivel de seguridad se ha pactado en 99%, entonces eso corresponde a un Z de 2.326. Y lo demás, pues son daticos ya reales. Eso es lo que dice. Por ejemplo, este banco que tiene 0.005 de sigma y tiene 2.000 millones de equivalente a 2.000 millones equivalente en dólares de ese su total activos. Entonces tendría, aplicando la fórmula, que mantener al menos 7.355.000 dólares de patrimonio para cubrir estos 2.000 millones. Bien, por ese lado tenemos la parte de la banca que ya nosotros veamos acá. Tratan bonos, acciones y ADRs. Sobre los bonos, pues tenemos que básicamente hay una ecuación, que la ecuación es que los bonos se emiten, son deuda pública, generan unos cupones que son los intereses que le reconoce la empresa a los tenedores de bonos y esos cupones durante la vida del bono pues se van trayendo a valor presente y un valor de maduración del bono también se va trayendo a valor presente. Casus ve la tasa que deben ganar los bonos en un momento dado. Y ahí se calcula cuánto vale el bono en ese tiempo. Sería todo el flujo de fondos o de cupones más maduración que ocurrirá entre ese momento que se hace la valoración y el momento de caducidad o de vencimiento del bono. Si hubiere bonos perpetuos, ya casi no hay por lo riesgoso que son, pues esta es la fórmula de perpetuidad, una cuota fija sobre la tasa. No hay bonos con cuota creciente, obviamente. Ya estos son bastante riesgosos porque si la tasa tiende a cero, pues esto tiende a un valor muy grande para rescatar esos bonos por parte de la empresa. Bueno, eso en el caso de los bonos. Aquí está la valoración, pero pues la vamos a hacer más específicamente con daticos. Por el lado de acciones, pues las acciones siempre tienen una vocación de perpetuidad porque las acciones caducan cuando la empresa acaba. Antes no, y por lo tanto la empresa dura mucho tiempo. Está programada para estar todo el tiempo que se pueda. Por lo tanto, los modelos que se llaman los modelos de Gordon Shapiro son dos economistas que trabajaron en los modelos diciendo simplemente que una acción se puede valorar atrayendo todos los dividendos que se van hasta perpetuidad al valor presente. Entonces, si hubieran dividendos sin crecimiento, acuérdense que una cuota fija constante
se trae valor presente y viéndola por la tasa que ganan las acciones es caso S. Nosotros ya vimos el caso E, que es lo que deben pagar las empresas a los accionistas con el modelo CAPM, pues este caso aquí se va a llamar caso S y es el mismo caso E. Si la empresa considera que va a tener un crecimiento constante G año por año de la acción, un crecimiento porcentual, pues la fórmula de perpetuidad de un gradiente geométrico daría que es la primera cuota de toda, ya no del dividendo actual, sino el dividendo actual multiplicado por uno más el crecimiento, o sea, el del próximo año dividido entre la tasa menos ese crecimiento. Y digamos que si tuviéramos varias tasas de crecimiento, pues aquí nosotros lo que hacemos es traer cada una de esas a valor presente aumentadas por el crecimiento extraordinario y luego descontadas con la tasa de beneficio que deben ganar los accionistas. Y luego si tomamos el último dividendo, lo llevamos a que sea el primero de toda esa serie infinita y con eso, con este último en el momento M, pues 1 más G sería S de M más 1, vivimos entre caso S menos G. Y luego estando ahí, lo traemos al valor presente dividido entre caso S uno más caso S elevado a la M. M es el número de periodos de crecimiento extraordinarios. Aquí tenemos las acciones y una acción que tiene un dividendo actual de 2000 y una tasa por ese APM de 6% para los accionistas tendría un valor de 12.500, pero si esa empresa estuviera creciendo sus utilidades y por lo tanto los dividendos al 8% anual, tendría un valor de 27.000. Y si además tuviera un crecimiento extraordinario por 10 años del 27,5, como ocurren con empresas que son exitosas por tiempo, por ejemplo Nvidia, por ejemplo Tesla, que ya no están todavía en estado estacionario, sino que a veces crecen mucho o por ejemplo, las empresas que producen medicamentos y que produjeron las vacunas para el COVID-19. Entonces se supone que en unos años ellas pues, tendrán una utilidad extraordinaria y por lo tanto un dividendo extraordinario en que ha crecido extraordinariamente en esos años. En ese caso, pues se hace la sumatoria de todos ellos y luego se hace como lo vemos en la em, ecuación, el último dividendo de toda la perpetuidad o el primero de toda la perpetuidad lo traemos a valor presente. En este caso, esa acción subiría enormemente. Pues es casi utópico tener un crecimiento del 27,5 anual por 10 años. Cada año 27,5. De pronto 1 o 2 años y luego vuelve a su crecimiento normal. Pero en este caso, para demostrarlo en una ecuación, pues tendríamos este valor aquí. Y luego tenemos los famosos ADRs. Son los recibos de depósito americano. Y consiste en que una empresa que tiene sus acciones denominadas en una moneda extranjera, por ejemplo en pesos, Ecopetrol tiene acciones que se venden y se cotizan en Colombia a pesos, pero tiene también ADRs. Entonces lleva una cantidad de acciones a un banco de Estados Unidos, las deposita ahí en la salvaguarda, pero emite por cada acción o por cada paquete de acciones un título ADR para que circule en Estados Unidos como un título de valor de dólares. Por ejemplo, Ecopetrol tiene los ADRs de 20 unidades, 20 acciones. O sea, si la acción aquí está a 1.000 pesos, allá tendría que valer el ADR aproximadamente 20.000 pesos, o sea, dividido entre 4.000 como cinco dólares. Estos ADRs pues tendrán que ver como cualquier activo tiene que estar en equilibrio con la tasa de cambio. Este es el spot, este es el precio del ADR, por ejemplo, en dólares, y este sería el precio de la acción o de las acciones equivalentes. Si hay equilibrio, pues no hay forma de hacer arbitraje y si no hay equilibrio se puede hacer arbitraje. De hecho, los desequilibrios pueden existir, pero rápidamente se corrigen porque están los árbitros que son automáticos, programas que tienen los traders o los intermediarios y ellos los toman. Alguna vez hemos seguido el ADR de Ecopetrol con el mercado cambiario y el precio de la acción y coinciden exactamente por esa razón. ¿Ok? Bien, aquí terminamos la presentación de estos elementos fundamentales o básicos del comercio internacional o los mercados internacionales financieros, donde se puede invertir y vamos a hacer valoraciones de ellos. Eso es lo que sigue. Posteriormente hay un capítulo, la parte de de esta unidad 3 que consiste en presentar la teoría y las aplicaciones de portafolios. Nos vemos entonces. Hasta pronto.